vamos a escuchar la ponencia Memoria Oral más allá de la palabra, la cultura culinaria sefardí en México. Vamos a otra de las sangres importantes que se encuentran en Al-Ándalus, que por supuesto no podríamos dejar fuera. Quiero hablar acerca de la biografía de Lucía. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y doctora en estudios islámicos por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. A través de la Berlin Graduate School Muslim Cultures and History and Societies, ha sido docente en las licenciaturas de Etnología, Etnohistoria, Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha impartido diversas materias vinculadas con la historia del Medio Oriente y la antropología del Islam. Es miembro del grupo de estudios sobre Eurasia y del Observatorio de Estudios del Islam en América Latina. Su investigación ha versado principalmente sobre el sufismo contemporáneo en México y en Turquía. Actualmente investiga el tema de la memoria y la cultura culinaria de las diásporas provenientes de Turquía que llegaron a México a principios del siglo XX. Te escuchamos, Lucía. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí. Vamos a pasar a hablar de los platos a la comida. Yo ya empecé con mi comentario sobre los jitomates, ¿verdad? Entonces, bueno, esta investigación que está en curso es un giro que le di recientemente a mis investigaciones. Había trabajado hasta ahora temas religiosos que tenían que ver con sufismo y a mi regreso a México, después de hacer mi doctorado, empecé esta investigación sobre la cultura culinaria de las diásporas provenientes de lo que actualmente es Turquía y del Imperio Otomano a México. Y aquí voy a hablar nada más del caso de la diáspora sefaradí, aunque también he estado investigando la diáspora armenia porque es la que viene al caso, la que viene al caso respecto al tema de la cruz. Entonces, si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, quería empezar hablando acerca de las intrincadas rutas, como ya vimos también en la ponencia anterior, que toma la llegada de una influencia cultural a otro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, en el caso de la diáspora sefaradí a México, bueno, lo que sefaradí, para quienes no lo sepan todavía, la forma en la que nos referimos o se refieren a sí mismos, los judíos de la península ibérica que habitaban Al-Ándalus. Los judíos de la península ibérica hablaban y siguen hablando en una lengua muy cercana al español, parecida al español medieval, que conocemos como ladino o judeo español. Y era una de las poblaciones importantes que habitaban la península ibérica. Como sabemos, pues en los entornos gobernados por dinastías musulmanas, la coexistencia de grupos religiosos era mucho más sencilla, más fácil de lo que fue en el mundo católico romano a partir de los procesos de la Inquisición. Entonces, toda esa diáspora tiene que ver con la producción de ese fenómeno de la Inquisición como una forma de la intolerancia religiosa que implicaba la exclusión, la eliminación de quien es diferente respecto al dogma católico, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que idealicemos, como ha sucedido, las interacciones entre grupos religiosos en Al-Ándalus. Por supuesto que estaban atravesadas por múltiples violencias y conflictos, pero lo que sí sucede es que con este proceso de la Inquisición en el mundo católico, digamos que las tensiones entre grupos religiosos adquieren esta dimensión genocida. Y quiero decir genocida porque es la aspiración a la desaparición de lo otro. Y entonces ahí es en donde está la diferencia, ¿no? Ahí es en donde hay una diferencia entre relaciones tensas, pero coexistencia de todos modos, y la aspiración a la eliminación del otro, ya sea por su expulsión, por su aniquilación o por su asimilación forzada, ¿no? Entonces el origen de estas diásporas tiene que ver con la expulsión de los judíos y de los musulmanes de la península ibérica.
Entonces, al continente americano llegan en muy distintas oleadas los judíos sefaradíes, ¿no? Ya vimos algunas anteriormente, ¿no?, de las formas en las que estas poblaciones no católicas o tal vez criptojudías, criptomusulmanas llegan al continente americano desde el siglo XVI, pero la población a la que yo investigué es una que toma una ruta más intrincada, porque primero se van estos judíos sefaradíes al Imperio Otomano, o sea que se van hacia el oriente, hacia la región dominada por los turcos que recientemente habían conquistado Constantinopla, ¿no? Y son bien recibidos por el sultán otomano y permanecen en territorio otomano durante siglos. Entonces, de esa manera hay una especie de continuación de esa vida y de esa cultura del andaluz en el Imperio Otomano durante siglos, hasta el siglo XX, y se mantiene la memoria de la lengua y se mantiene la memoria de la cocina y se mantienen muchas otras memorias del andaluz en esta comunidad. Y posteriormente, de esa población que ya había migrado hacia el Imperio Otomano, llegan hacia México y otros lugares del continente americano, básicamente a causa de la violencia de la desintegración del Imperio Otomano por la Primera Guerra Mundial y la constitución de nuevos estados nacionales, Turquía y los estados árabes fundados como colonias en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es que la memoria oral conserva esa memoria de múltiples migraciones, estamos hablando de muchos procesos migratorios que tardan muchos siglos, y lo que hace este enfoque en el movimiento, en la migración y no en el territorio es desterritorializar la memoria en un sentido positivo. O sea, pensar que la memoria migrante es una memoria que no está en un sentido de pérdida por esa desconexión con la tierra, sino que mantiene una memoria muy interesante que no es a pesar de, sino gracias al movimiento, ¿no? El siguiente diapositiva, por favor. Eso me lleva a mí a la necesidad de repensar la oralidad. La historia oral se entiende tradicionalmente como la palabra hablada, como lo que se transmite por la vía de la palabra hablada, y se suele pensar como un último recurso. Recurrimos a la historia oral cuando la historia escrita no nos alcanza, cuando lo que está en documentos físicos no es suficiente para reconstruir. Entonces ahí la memoria oral viene como a llenar los huecos y siempre hay una sombra de dudas sobre qué tan cierto o no cierto puede ser lo que se transmite mediante la oralidad. Entonces ahí lo que yo hice a través del estudio de la memoria que se transmite en la cultura culinaria, en la cocina, es repensar la oralidad y pensarla más allá de nada más la palabra, de pensar que la boca es el lugar de la palabra, ciertamente, pero también de la comida. Y ahí estoy citando a una querida maestra mía, que Silvana Rainovich, que escribió esas palabras literalmente en un artículo suyo. La boca es el lugar de la palabra, pero también de la comida. Entonces, pensar eso implica pensar a la boca como un nodo multisensorial. Y eso significa que esa sensorialidad que está asociada a la memoria nos hace también expandir nuestro entendimiento de la memoria. Y expandir nuestro entendimiento de la memoria hacia nuestras capacidades evocativas, o lo que conocemos como una memoria proustiana, una memoria involuntaria, algo que acaece cuando nuestros sentidos se encuentran con algo que nos hace recordar aunque no queramos. Memoria proustiana, para aquella famosa escena de la novela Marcel Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido, en donde muerde una magdalena y se acuerda de su infancia, ¿no? Entonces, esta es una memoria. La característica de esta memoria, eso es parte como de la tesis con la que estoy trabajando, es que es una memoria que se escapa de nuestro control, es una memoria que acaece. Entonces, eso es lo que en realidad encontramos como antropólogos, como historiadores, es lo que encontramos difícil de estudiar con y a esta memoria. Que es elusiva, que no la podemos
controlar, que se escapa de este intento de la ciencia de controlar los procesos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer reflexivamente es pensar por qué entendemos el estudio como control, ¿no? Si podemos estudiar desde otro lugar y si, para darle otro giro, cuando principalmente pensamos la oralidad como palabra hablada, ¿qué nos hace creer que realmente controlamos a la palabra? Esas son preguntas con las cuales todavía estoy trabajando en mi investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la otra es trabajar la cocina como espacio etnográfico. Pienso que la cocina es realmente un entorno ideal para la observación participante, uno de los métodos principales de la etnografía, y sin embargo no es un entorno tan explorado. O sea, la antropología de la alimentación no es tan importante como podría serlo, porque realmente nos proporciona muchos momentos de interacción significativa la cocina. Entonces, momentos que considero muy interesantes, porque ahí se reproducen muchos elementos culturales a analizar, son el momento de la preparación de los alimentos, el momento del consumo de los alimentos y la sobremesa. Todos estos son momentos que aportan muchísima información cultural, muchísimas interacciones significativas. La cocina y todos estos momentos en torno a ella son espacios de reproducción de la memoria y de recreación del pasado, como observé en mi interacción con personas que son mexicanos, sefaradíes, de origen, que vienen de Turquía, que vienen del Imperio Otomano, obviamente previamente de Al-Ándalus. Y una de las formas, un ejemplo que traigo para pensar la forma en la que acaece esta memoria en el entorno de la cocina es la aparición espontánea, casi involuntaria del refrán. Siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, cocinando con mis interlocutores, ¿no? Conocí algunos refranes y expresiones que son muy interesantes para analizar, para pensar la memoria de estas diásporas, ¿no? La primera es de las que más me gustan porque hablan acerca de esta memoria migrante, de esta memoria casi intrínsecamente diaspórica, que es no ande naces, sino ande pasas. Eso está en ladino, ¿no? Pero para los hispanohablantes es absolutamente claro lo que dice ahí, ¿no? Eso nos está hablando de la desterritorialización de la identidad, porque lo que nos define son nuestras acciones, son nuestra forma de ser, son nuestro movernos en el entorno, y no un apego a la tierra que nos arraiga demasiado y que nos vulnera también, porque en la medida en la que estamos demasiado arraigados también es demasiado fácil ser destruidos, ¿no? Entonces hay una flexibilidad, una fuerza, una potencia en transmitir esta memoria de que lo que te define no es donde naciste, lo que te define es por dónde pasas y cómo vives, ¿no? Otro refrán que surgió cocinando con mis interlocutores, que me parece que es muy interesante porque es paradójico, es ese de las palabras volan, las escrituras quedan. Porque alude a esta idea que es dominante, que es hegemónica, ¿no? De la superioridad de la escritura como vehículo de transmisión de la memoria. Pero es paradójico porque es una idea transmitida por la memoria oral. Es una idea que demuestra la fuerza de la memoria oral, porque no es en la escritura que se transmite ese refrán, sino en la palabra hablada. Y una que probablemente conocen por una novela que se llama así, Novia que te vea, de una persona que ahorita se me olvidó su nombre. Rosa Lizana. Gracias. Sí, ella es parte de esta diáspora sefaradí proveniente del Imperio Otomano, escribe sobre su historia en México y la historia de la llegada de sus padres. Hay incluso una película que se hizo a partir de esa novela. Y lo que me parece muy interesante de ese refrán es que nos habla de cómo de la interacción entre la palabra y la comida, porque es un refrán que no tiene sentido
en donde una mujer joven que está en edad anterior al casamiento, incluso puede ser una niña, ¿no? Cuando llegan visitas les ofrece un bocadillo, un aperitivo, ¿no? Conocido en ladino como una dulzuria, ¿no? Y a cambio de esa dulzuria recibe palabras dulces, un buen deseo, ¿no? No bien te voy a decir, es un deseo de que llegue a verte vestida de novia, ¿no? De que llegue a ver el momento de tu casamiento, y eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, ahí vemos la interacción de la palabra con la comida como algo que no es del orden de la metáfora, es una realidad absolutamente concreta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Qué estaba cocinando? Burecas. Burecas son estas como empanaditas rellenas de papa. Sí. En turco se hacen muchos tipos como también de empanaditas más rellenas que se llaman burecas. Esas son horneadas. Sí. Y bueno, el tema que nos reúne aquí, ¿no? Al-Ándalus en México, ¿no? Entonces, bueno, las reflexiones que yo he podido, les vine a compartir algunas de las reflexiones porque pues es una investigación en curso, es algo que no he terminado, ¿no? Sobre la presencia de la comunidad sefaradí en México. Son estas, ¿no? O sea, una, que la oralidad no es meramente un tema que tenga que ver con rescatar del olvido aquello que no quedó en el archivo, porque ahí no es escrita, ¿no? Y ahí está una de las partes, o tal vez la razón por la cual encuentro la memoria oral más fuerte que la memoria escrita, es que la memoria escrita pasa del papel al papel. O sea, pasa del archivo al libro del historiador y en esa medida queda siempre como letra muerta. Mientras que la memoria oral lo que hace es revivir el pasado, reproduce al pasado, lo invoca, ¿no? Lo hace presente, literalmente invocamos a los antepasados en el momento de recordar el refrán, en el momento de reproducir el platillo que nos fue enseñado por la madre, por la abuela, etc. Entonces vuelven los antepasados, vuelven a vivir, ¿no? Literalmente en el presente. Y bueno, decir que la memoria sefaradí es efectivamente una de las formas en las que Al-Ándalus continúa vivo en ese sentido en México. Es una de las formas en las que Al-Ándalus no es una cosa del pasado que ocurrió nada más en la península ibérica, sino que está aquí, está en nuestra arquitectura, está en nuestra cerámica, está en nuestra comida, ¿no? Y está en las personas con las que interactuamos que reproducen esta memoria y que la hacen estar en el presente, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo y espero sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Sí. Podemos pensar, primero que nada, muchas gracias por tu exposición, muy clara y muy interesante. Podemos pensar la oralidad como una especie de patrimonio inmaterial y a partir de eso quizá abordarla con esa metodología del patrimonio inmaterial. A mí al revés, a veces me gusta juntar varias preguntas y relacionarlas, pero si no hay otra, contestas. Sí y no. O sea, creo yo. Yo creo que con fines políticos podemos pensar la oralidad como patrimonio en el sentido de que la palabra patrimonio está inscrita en un vocabulario que atrae formas de protección por parte de entidades poderosas, ¿no? O sea, que tienen poder político y económico. Pero yo creo que es mucho más que eso. Entonces hay que tener cuidado con no caer dentro de las limitaciones del discurso patrimonialista, porque el discurso patrimonialista tiende a reproducir
las jerarquías hegemónicas de nuestro pensamiento como historiadores, como antropólogos, etc. Y entonces tiende a ignorar la importancia de lo que es verdaderamente importante para que es lo que se transmite en la oralidad. Entonces, hay muchos esfuerzos por parte de miembros de distintas comunidades, no solamente las sefaradinos, sino en general, de hacer esto con fines políticos, ¿no? De asegurar un espacio de preservación, pero eso implica asimilarse a initio como débiles y con necesidad de protección, en lugar de asumir esa fuerza de lo que ha sido reproducido oralmente durante siglos y no ha podido parar ninguna de las formas de violencia que hemos vivido a través de toda la historia de la modernidad. Entonces, por eso yo sería como muy cuidadosa con lo que el discurso patrimonialista puede hacer, porque tiene posibilidades de generar entornos de difusión, por ejemplo, sí, y puede brindarles algunas pues, formas de vida a personas que están interesadas en esta cultura, sí, seguramente. Pero también hay un peligro de que imponga su mirada y las limitaciones de esa mirada sobre esas expresiones culturales y de esa manera la limite, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Puedo continuar la pregunta? Bueno, no, si quieres saber. Gracias. No quiero decir abusar, pero lo pregunto por justamente el andamiaje que ya existe, por ejemplo, ICOMOS y todas esas organizaciones que ya tienen una forma de definir que el patrimonio puede ser material y inmaterial. En el caso de la oralidad puede ser de algo que es intangible, ¿no? Entonces, doblemente difícil comunicarlo a las personas, que podría ser, o sea, tener ese puente entre lo que existió y pues nuestra actualidad. Entonces, si se aprovecha ese andamiaje de una forma, pues como dices, que no sesgue, ¿no? la esencia de lo que es, pues podría ser interesante. Votamos los dos comentarios. Sí, bueno, yo muchas gracias. A mí esta cuestión como del oral y de la escritura siempre me ha también como apasionado mucho. Ahorita me hiciste pensar en una cantidad impresionante de cosas, pero como que caí en cuenta de, por ejemplo, cuando dice Dessertó que la escritura es colonizadora, ¿no? Pensaba en la relación de la oralidad con el movimiento y lo que se preserva cuando te mueves, porque la palabra, y bueno, me hiciste pensar también el hecho de que la oralidad no es solo palabra. Entonces ahorita también como que tenía una duda sobre lo material y no inmaterial, porque eventualmente la comida es una materialidad, es decir, hay una preservación en algo tangible que por el otro lado tiene que ver con el cuerpo. Eso lo pensé también con Derrida, por ejemplo, cuando habla del mar de archivo o de la frontera, o sea, la frontera que cruzas con el cuerpo y que eventualmente el cuerpo es la primera frontera. O sea, pensaba toda esta situación de también como de la lengua materna, todo, o sea, lo que se transmite a través de pensaba las palabras, los refranes. Me llamó mucho la atención este cruce que haces, ¿no? De lo que sucede con el refrán y la cocina, porque eventualmente se está tocando algo, hay algo de lo que está sucediendo y al mismo tiempo acaeciendo, y que también en términos como de la forma en la que construimos la memoria, pues no está justo en lo que se muere en un archivo, sino en algo que está como algo orgánico, ¿no? O sea, lo digo con Rodrigo, que nos decía como de lo orgánico de la ciudad. O sea, pensaba también como en esta otra forma de albergar el conocimiento que no se la escritura. O sea, bueno, dejaste un poco por ahí. Yo también quiero contar una cosa rapidísima. Hay modo de comprar aquí en los mercados de México algún paisaje sefardí, alguna cosita que podamos comprar para traer esa memoria con nosotros. Yo quería también preguntarte acerca del tema de la sobremesa, porque ahora que vivimos en una prisa y que hay veces que cuando te quedas a la sobremesa sientes que wow, es así como a la cena de Navidad, o sea, como el tener el tiempo de la sobremesa, que pudieras un poco desarrollar qué significa, qué sucede en ese momento de la sobremesa y de qué nos estamos perdiendo ahora
porque digamos cuando tu plática es muy evocadora de muchas cosas, a mí también me hizo pensar en la lengua materna y también en los cuidados, que ahora estamos queriendo impulsar sociedades del cuidado y cómo el cuidado llega a través de la alimentación. Y entonces cuando tú mencionaste el tiempo de la sobremesa, dije, ay, es un tiempo como que nunca no tiene un valor como tal, que también con la pregunta del que dices, si se patrimonializa, se le da quién está imponiendo el valor, en qué momentos, en qué intercambios, y eso como que me dejó pensando y pues eso. Gracias. No, pues sí, o sea, es muy padre estos diálogos. También me ponen a pensar, ¿no? Lo primero, o sea, lo que yo te iba a contestar, ya lo dijo ella, o sea, justamente hablar de la oralidad pensándola más allá de la palabra, es hablar de que es tangible, es extraordinariamente tangible en el sentido de que va más allá de un sentido, por eso me enfoco con la multisensorialidad de la boca. Porque en la boca se reúne el tacto, se reúne el gusto, se reúne el olfato y la palabra. Y todo eso está interactuando. Entonces, de hecho, esa memoria oral no es intangible, es tangibilísima. ¿No? Entonces, eso también nos hace pensar, de hecho, la comida es frecuentemente, la comida mexicana, ¿no? Lo ha sido declarada patrimonio intangible y uno se tiene que preguntar seriamente, ¿por qué? O sea, ¿dónde está la intangibilidad? ¿Por qué lo estamos pensando por qué lo estamos volviendo abstracto de esa manera? Bueno, algo que es profundamente cotidiano, profundamente mundano y profundamente tangible, ¿no? Creo que todo esto está atravesado por la idea de la preservación. Y la idea de la preservación está fundada en el miedo al cambio, el miedo a la pérdida. Y ese es una cosa que uno puede ver como un rasgo muy particular de la modernidad, ese miedo a la pérdida, ¿no? Pero justamente yo lo que encuentro reconfortante de esta oralidad es que nos recuerda que puede ser un miedo infundado en muchas ocasiones, porque estos son testimonios de la durabilidad de alguna manera gracias a la maleabilidad. O sea que dejar de ver el cambio como una amenaza, ¿no? Y en ese sentido los mercados y lo que podemos encontrar en los mercados, pues más que llevarnos con nosotros un pedazo de algo muy concreto, tiene que ver con la reproducción de las prácticas, ¿no? Y bueno, la Merced, o sea, la historia de la Merced es la historia de esas comunidades que llegaron y se encontraron e intercambiaron, ¿no? Entonces, un colega y además interlocutor de mis investigaciones, pero armenio, que es Carlos Santaramén, tiene un precioso artículo que se llama La Merced, Mercado y Refugio, que habla de eso, de esas interacciones, ¿no? Por irnos al espacio clásico de como a dónde llegaron a estas diásporas a interactuar cuando estaban recién llegadas, pero ahora están profundamente arraigadas, ¿no? Y no es difícil encontrarse con ellas, ¿no? Entonces la cuestión ahí es cuáles son los espacios, más que los pedazos de cultura que se pueden aislar y exhibir, cuáles son los espacios para vivir, o sea, para la inmersión en esta memoria cultural. Y en esos espacios, pues la sobremesa es uno muy importante, pero la cocina también lo es, ¿no? Entonces la idea ahí es cómo nosotros cuestionarnos si sentimos que estamos perdiendo espacios para vivir esas culturas y esas memorias en interacción, que están en las cocinas, que están en las sobremesas, que a veces incluso cuando estamos deliberadamente tratando de rechazarlas, regresan a nosotros diciéndonos no te puedes olvidar, ¿no? Que mencionabas a Desertó en el segundo volumen de su libro de las artes de hacer, ¿no? Luz ya habla sobre la cocina y ella dice, yo despreciaba la cocina, mi mamá y mis tías y mi abuela querían traerme a la cocina
y yo despreciaba todo eso asociado con lo femenino. Yo quería estar en mi cuarto con mis libros y no quería tener nada que ver con cocinar y lo femenino porque lo veía como algo débil, subyugado, sometido, etcétera, etcétera. Y cuando me encuentro viviendo sola, desesperada de que la comida a mi alrededor es insoportable, insufriblemente mala, y me veo en la necesidad de cocinar, descubro que no importa cuánto yo hubiera rechazado estar en la cocina, esas técnicas llegaron a mí de todos modos. O sea, conozco el ritmo del amasado, sé cuáles son los aromas correctos, reconozco la cocina de mi casa, ¿no? Entonces ahí es en donde vemos esa fuerza, de dejar de ver estas memorias como algo débil que necesita que alguien las venga a rescatar. Tienen su fuerza, entonces la cosa es observar esa fuerza, ¿no? Encontrar esa fuerza y reconciliarse con ella. Es lo que he llegado hasta ahora. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Pues la Universidad Autónoma Metropolitana te quiere otorgar la presente constancia. Luciana Siriani, interesantísimo. Ojalá, quiero hacer aquí la invitación en público. Tenemos aquí, se reúne cada mes una tertulia de vecinos y se trabaja con la oralidad, con la memoria, y me gustaría mucho que vinieras a platicarles de esto que estás haciendo, porque creo que hay una dimensión que tal vez no han explorado. Ya llevamos casi 2 años reuniéndonos todos los lunes, el primer lunes de 4 a 6, están todas y todos invitados, invitades, pues gracias, interesantísimo.